Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y bendiciones. En esta ocasión quiero compartir un mensaje que el Señor puso en mi corazón acerca del significado espiritual de lo que es la iglesia, ¿ok? Es por eso que titulé este sermón Bienvenido a casa. Yo no sé si ustedes sepan, pero en México se recibe a las personas diciéndoles bienvenidos, mi casa es tu casa. Y podemos aplicar esa misma frase cuando llegamos a reunirnos con la iglesia. Bienvenidos, mi casa es su casa. Pero ¿saben qué? Que decirles a ustedes que esta es su casa no es solo una frase cortés. Es una verdad indiscutible que la Biblia nos enseña. La palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros, es decir, cada creyente, es como una piedra que va edificando la casa de Dios. Es más, la palabra casa se traduce del griego oikos, que por implicación significa familia. Entonces, la iglesia no es un edificio, es una familia. Cuando nosotros decimos iglesia, no estamos hablando de un lugar. La palabra iglesia simplemente significa una reunión de elegidos. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos el edificio espiritual donde Dios mismo habita. Nosotros mismos somos la casa de Dios, somos su familia y por lo tanto todos nosotros somos hermanos. Así que si están aquí escuchando este mensaje, no es coincidencia. Si están ustedes aquí hoy escuchando esto, es porque Dios los ha elegido para que seamos parte de su familia. Efesios 1, 4, 6 dice así: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. Amén. Dios nos escogió antes de que el mundo fuera creado. No nos escogió porque fuéramos muy especiales, tampoco nos escogió para manejarnos como si fuéramos unos robots sin poder de decisión. Dios sabía cuál iba a ser nuestra actitud para con Él. Él sabía que íbamos a responder de manera positiva a su amor y a su llamado, y es por eso que Él nos ha elegido. Dios sabía que teníamos el potencial de vivir una vida en santidad, es decir, una vida alejada del pecado, como dice su palabra, sin mancha delante de Él. Y a pesar de ser seres con tantas imperfecciones, Dios nos amó y quiso adoptarnos como hijos. ¿Saben cuál es la diferencia entre ser adoptado y ser hijo natural? Los hijos naturales nos escogen. Sean buenos o malos, no tenemos opción de escogerlos. Nuestros padres tampoco tuvieron opción de escogernos a nosotros. Pero los hijos adoptados sí se escogen. Un hijo adoptado es una persona elegida de entre muchos. La palabra de Dios nos dice que fuimos predestinados para ser adoptados. ¿Y saben ustedes quiénes necesitan o pueden ser adoptados? Los huérfanos, ¿cierto? Solamente alguien que no tiene padres puede ser adoptado. Una persona huérfana es alguien que se queda sin padres por alguna razón. Y Dios creó al ser humano para vivir en una relación familiar. Miren lo que dice la palabra en Lucas 3:38. Cainán era hijo de Enos. Enos era hijo de Set. Set era hijo de Adán. Adán era hijo de Dios. Es decir, que desde el principio la intención de Dios fue darnos una familia, una casa espiritual donde podamos experimentar el amor, la fraternidad, el cuidado, la crianza, la seguridad y todo aquello que nos hace sentirnos cómodos y felices. En otras palabras, Dios quiso darnos un hogar. Desafortunadamente, cuando pecamos, perdemos la legitimidad de hijos de Dios y comenzamos a vivir una vida de orfandad, una vida donde no encontramos el amor verdadero, no tenemos los cuidados necesarios, no tenemos la seguridad, no tenemos la educación necesaria en los caminos del Señor y simplemente no podemos ser completamente felices en ningún lugar. En realidad, el pecado es una rebelión en contra de la autoridad de Dios como Padre. Y la verdad es que somos huérfanos por naturaleza. Pero la buena noticia es que en Cristo tenemos la oportunidad de ser adoptados nuevamente como hijos de Dios. Juan 1:12 dice: «Mas a cuántos lo recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Amén. Y cuando alguien cree que Jesús murió y resucitó para salvarlo de sus pecados, se convierte en un hijo de Dios inmediatamente. Y ser adoptado por Dios significa tener los derechos de la legitimidad de un hijo, para que éste pueda recibir todos los beneficios: el amor, la protección, la provisión, el cuidado, la crianza y de hecho la herencia y otros más. Y esto también incluye la disciplina. Sí, hermanos, cuando somos hijos de Dios, a veces necesitamos ser disciplinados, pero esto es por nuestro propio bien, para que no perdamos otra vez esa legitimidad como hijos. Cuando somos recibidos como hijos en la familia de Dios, comenzamos un proceso de crianza, un proceso de educación. La iglesia es la familia de Dios y es donde aprendemos los hábitos, la manera de pensar, la manera de actuar conforme a la casa del Señor. Así como un niño aprende de sus padres y convive con su familia, la iglesia se convierte en ese hogar. Y cada vez que vengan a la iglesia, cada vez que se reúnan como iglesia, recuerden que esta es la casa de nuestro Padre. Recuerden que estamos entre familia, que estamos rodeados de amor, de cuidados, de instrucción y de protección. Y si cometemos un error, debemos saber que aquí nadie nos va a juzgar, pero para no repetir ese mismo error o pecado, pues seremos instruidos, a veces disciplinados, pero todo es porque se nos ama inmensamente. Y Dios disfruta ver a sus hijos juntos, conviviendo en armonía y ayudándose a crecer en la fe. El Salmo 133:1 dice así: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Y Dios promete algo maravilloso en este salmo. En el versículo 3 dice así: donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Así que, ¿quién quiere recibir las bendiciones del Señor? ¿Quién quiere recibir vida eterna? Si alguien quiere aceptar la vida eterna, la bendición y la oferta de adopción por parte del Señor, hoy está la invitación abierta. El Señor está aquí con los brazos abiertos para recibir a todo aquel que necesite un hogar lleno de amor, de cuidados, de protección y de instrucción. Así que sean todos bienvenidos a la casa del Señor, que es también su casa. Bienvenidos a la familia del Señor. Que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor los mire con agrado y les extienda su amor, que el Señor les muestre su favor y les conceda la paz. En el nombre de Jesús. Amén.